Buenas tardes, días y noches. Para dar inicio y contexto, esta es una teoría que me he formulado desde que investigué el gamut y quisiera explicárselas paso a paso. Y si les gusta, agradecería que me apoyaran con un me gusta y eso sería más que suficiente apoyo para mi canal, pero bueno, ya sin más espera les presento mi primera teoría sobre Monster Hunter Double Cross. La reproducción de los gamut. Para darles algo de contexto de qué trata la teoría, les daré algo de información general que se obtiene al curiosear en algunas de las descripciones sobre las cazas y encuentros con gamut a lo largo de varias cacerías. La misma información describe que en cada caza que ha habido de esta especie nunca se han cazado ejemplares macho de estas bestias heladas y que todos los ejemplares han sido hembras. Esto es cierto y hasta aparece en la Wikipedia de Monster Hunter. Como dato extra, el modelo base de las gamut son en realidad un popo de gran tamaño parecido a los Buldrome como especie alza. Y ya habiendo aclarado de qué va la teoría, quiero tratar tres hipótesis junto con algunas aclaraciones de origen científico para ser lo más acertado posible, sobre cómo se reproduce esta elusiva criatura, y agradecería de todo corazón que me dieran su opinión, refutaran mi teoría y me dejaran sus propias teorías. Ahora sí, comencemos con las hipótesis del cazador. Hipótesis número 1. Hermafroditismo en mamíferos. ¿Es posible que los gamut hembras puedan ser hermafroditas en alguna etapa de su vida y así se mantenga la población de esta especie? Respuesta corta: no. En mamíferos, el hermafroditismo natural y funcional es extremadamente raro. Tanto que durante décadas se pensó que no existía en absoluto. Hablamos de una excepción contada con los dedos de una mano entre más de 6.400 especies de mamíferos conocidas. Y que a diferencia de algunos peces e insectos es algo más común. ¿Oyes eso, Misutsune? Ya se viene tu dibujo y tu teoría. Sin embargo, cabe mencionar que hay algunas excepciones que se dan de maneras natural. Por ejemplo, una especie de las hembras de topo ibérico, Talpa occidentalis, topo europeo, T. europaea, y otras especies cercanas poseen ovotestis, gónadas con tejido ovárico y testicular, en lugar de ovarios. Y esto se resume más o menos en que las hembras pueden producir hormonas masculinas como la testosterona, pero continúan siendo hembras en realidad. Siendo sincero, la primera teoría del hermafrodismo se me ocurrió porque recordé un documental acerca de hienas en África y de que las hienas tenían un pseudo miembro macho, y como estaba descartando ideas para la teoría, me pareció buena idea aclarar ese punto para que no hubiera mucha posibilidad de error, y esta sería la teoría menos probable de las tres. 0.00001% no es cero, gente, pero tampoco te creas que un montón de ratas utilizan el porcentaje de mamíferos hermafroditas para algo que no sea el no evitar aparearse fuera de temporada. Hipótesis número 2. Dismorfía sexual. ¿Los gamut y los popos pueden aparearse entre sí? Así que, ¿qué es la dismorfía sexual? Bueno, te explico. El dimorfismo sexual es la variación en la forma, color, tamaño o estructura física entre machos y hembras de una misma especie, más allá de sus órganos sexuales. Es un fenómeno evolutivo impulsado por la selección sexual y natural para mejorar el apareamiento, competencia por recursos o camuflaje. ¿Qué significa esto en términos que nos interesen? Pues verás, existe una criatura que también habita en biomas helados en casi las mismas áreas donde puede habitar el gamut y tiene un gran parecido en cuanto a rasgos, pero tampoco es que sea la intención de esta criatura ser tan evidente, por ello se le encuentra un parecido casi imposible de negar. ¿Y a qué criatura me refiero? Pues al popo, ese mamut en miniatura que se encuentra en casi todas las misiones de clima ártico en toda la saga de juegos. Dicho esto, el popo cuenta con todas las características específicas que se requieren para ser un espécimen que cuadra con el marco de dismorfía sexual inversa. ¿Y a qué me refiero con inversa? Pues verás, la dismorfía solo se produce en los machos de la especie, siendo estos llamativos y de rasgo imposibles de ignorar. Y puede que se te pase por la cabeza decir, pero si el popo no cuadra con nada de eso, el único que cae en esa descripción es el gamut. Y por eso esta teoría se basa en que el gamut se encuentra en algún tipo de dismorfía con el popo, pero no para llamar su atención como lo hacen criaturas que comúnmente nacen con dismorfía sexual, las cuales esas serían las aves a la hora del apareamiento y búsqueda de una potencial pareja. Pero esta teoría no se base en que la gamut atraiga machos popo para reproducirse, porque siendo sincero eso me parecía muy fuera de lugar en cuanto a lo que se tratan estos juegos, así que mejor pensé en que la apariencia no es para atraer la atención de una potencial pareja, más bien sería para atraer y desviar a los otros monstruos y cazadores de una criatura frágil y pacífica como el popo.
Y teniendo el tiempo y el momento indicado, el popo podría alcanzar una etapa de madurez suficiente para fertilizar un gamot al haber sido protegido por un gamot gran parte de su vida. ¿Y cómo alcanzó a llegarle el popo a la gamot? Bueno, una de dos. O la gamot se echa y el popo adulto la alcanza, o el popo creció lo suficiente para convertirse en un popodrome. Pero definitivamente luego de eso ya no se vería otro espécimen así de crecido, ya que, al ser un espécimen de popo tan grande, sería presa fácil y lo más probable es que la gamot abandonaría al popo a su suerte, o en un transcurso cualquiera del día, lo mataría un tigrex cualquiera al no saber defenderse por ser protegido en todo momento por un gamot. En sí esta teoría se basa en un hecho inexistente, ya que no existe la dismorfía que afecte a la hembra de mamífero y le otorgue rasgos como colores llamativos, y quiero dejar claro que me baso en la dismorfía de las aves y la característica de que los machos sean coloridos y vibrantes, pero las hembras de un todo apagado y poco llamativo. Claro que si investigas lo de las hienas, ellas tienen un tipo de dismorfía que se basa en lo ya dicho en la hipótesis 1. Un pito. Y de las tres esta era la que más me convencía, pero recordé una última cosa que podía explicar los pocos avistamientos de machos de gamot y la falta de crías gamot. Las mutaciones. Bien, ahora nos concentraremos en la hipótesis más concreta, que creo que es la más factible de las tres. Una mutación pasiva de parte de las hembras gamot. Para darte una idea de cómo funcionan las mutaciones en el mundo de Monster Hunter es más fácil darte un ejemplo. A grandes rasgos, las mutaciones en el mundo de Monster Hunter funcionan desarrollando o ampliando las capacidades de una parte del monstruo en general, haciéndolo más agresivo o más capacitado para el combate que la especie regular. Las mutaciones se pueden generar de distintas maneras. Están las que se desarrollan con la experiencia en combate con base a la esperanza de vida de la criatura, junto con las del tipo que se desarrolla debido al ambiente, minerales y anomalías al nacer en el caso de Ratian y Ratalos, como también con el Diablos, y esta en específico calza perfectamente con algunas de sus variantes, y el ecosistema donde este mismo habita también influye de gran manera. Estas serían las regulares, pero en las que me quiero basar se enfocan en el tipo que se concentran en mecanismos biológicos de una especie. Por ejemplo, un cambio de apariencia al entrar en etapa de gestación. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Pues verás, es muy posible que haya popos hembras y machos con ello. Al entrar en etapa de gestación se active un cambio hormonal interno, y que genere un cambio en la apariencia de popos de gamot exclusivamente en las hembras de la especie, y considero que no es un fenómeno que ocurra cada vez que entren en una etapa de apareamiento entre macho y la hembra, sino que suceda con una frecuencia de 1 entre 50 especímenes, y así se mantenga una población estable de popos y una bastante concentrada de gamot. Y con esto se resolvería la incógnita de por qué en todas las cacerías de gamot nunca se ha avistado un espécimen macho, ya que serían los popos la especie base de los gamot. Y estas serían todas las hipótesis y todo lo que he podido teorizar para dar una explicación lo más breve posible. Y si consideran que la teoría tiene fallas y tienen cómo contradecirla, los invito a escribir en comentarios los errores y sus propias teorías para poder encontrar una que nos convenza a todos. Sin más que decir, gracias por ver, y que cuidar del ecosistema y su equilibrio sea tu mayor prioridad, cazador. Ten una buena caza.